Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos sean a otro sábado aquí en el Ministerio Salem. Y pues en el día de hoy vamos a leer, a tener una lectura y algo muy, espero que sea algo muy interactivo entre todos, que nos enriquezcamos de opiniones y reflexiones, como mencionaba César, sobre este tema de hoy, que es Rusia canalla. Entonces, voy a empezar leyendo yo y después vamos cediendo la palabra y cada quien va aportando un parrafito. Entonces, una Rusia humillada pasará de ser un actor global a convertirse en el estado canalla más peligroso del mundo, lo que supondrá una grave amenaza para la seguridad de Europa, Estados Unidos y más allá. Este es como una pequeña introducción de lo que quiere profundizar el artículo. Entonces, no sé quién quiera seguir con el segundo párrafo. Yo leo si querés. Sí, En 2020 en 2022, a pesar de las muchas bravatas dirigidas a Occidente, el Kremlin tuvo cuidado de mantener su guerra contra Ucrania contenida dentro del país, evitando la confrontación directa con la OTAN y esperando dividir el Frente Unido Occidental en apoyo de Kiev. En 2023, Putin no puede permitirse ser tan cauto. entonces, ¿qué, qué te dice ese párrafo, Graciela? Que, que el problema es que él empezó contra Ucrania, pero cada vez se le hace más difícil mantener esa guerra uno a uno, porque de alguna manera los países se han ido alineando y le han ido ofreciendo ayuda y apoyo a Ucrania. Entonces cada vez se le va haciendo más difícil a Putin poder mantenerse en esa tesitura, o sea, se le complica porque se va agrandando el espectro de países y entonces mantenerse simplemente como esto es entre él y yo, ya es muy difícil. Sí, y también, eh, también, también hace que el Kremlin lo que trata de hacer es que de alguna forma trata de dividir y persuadir como distraer al frente occidental para poder lograr mantener esa guerra. Él, él no se ha dirigido ni se ha enfrentado directamente con la OTAN ni con los países que apoyan a Ucrania, pero se ha mantenido ahí firme a pesar de que las circunstancias y los resultados no han sido lo que ellos esperaban, porque ellos imaginaban que iba a ser algo similar como la invasión a Crimea en el 2014, que en un abrir y cerrar de ojos, en una cuestión de días, semanas, iban a tener posesión de Kiev y no se logró eso. No sé si alguien más. Yo, Sí, el segundo párrafo. sí. Casi un año después, voy a apagar el abanico. Casi un año después de que invadiera Ucrania y prometiera una victoria rápida, a Rusia no le quedan buenas opciones militares para ganar la guerra. Moscú seguirá bombardeando ciudades e infraestructuras críticas ucranianas, pero eso no afectará al equilibrio militar sobre el terreno. Rusia también puede lanzar otra ofensiva con tropas recién movilizadas esta primavera, pero la falta de entrenamiento y las fuertes defensas ucranianas limitarán su eficacia. ¿Quieres opinar algo, Marta? Entonces, bueno, sí,
según lo que dice, da a entender aquí el párrafo, ¿verdad? Sí, Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Sabíamos al principio que, o sea, Rusia creía que así como cuando invadió a Crimea, o sea, se hizo planes, Putin se hizo planes como para algo rápido, algo que iba a suceder muy rápido. Pero los ucranianos estaban, bueno, a pesar de que eso fue prácticamente, los, fue algo que no se esperaba, ellos han defendido su territorio. sí, Y aquí dice que a Rusia le quedan pocas opciones de ganar la guerra. Y lo sí. que le queda es, o sea, seguir, ajá, Termina, Martica. Hola. las infraestructuras como importantes. Sí, porque Entonces, no, yo lo que quería comentar era que a pesar de que Ucrania no ataca directamente el territorio de Rusia, yo sé que sí han habido momentos en que han avanzado, o sea, han atacado porque ajá, igual son fronteras, pero directamente Ucrania no ataca los territorios de Rusia ni a población civil ni nada. Eso es como lo que busca Rusia desestabilizar en Ucrania, siempre atacando lugares donde yo me recuerdo la noticia de cuando atacó un centro comercial con mucha población o cuando atacan las fábricas nucleares. Eh, hace poco, hace unos días, atacó y afectó la fuente eléctrica de Ucrania. Entonces, ese es como, pero sin embargo, Ucrania le gana a Rusia tengo entendido que el personal de Ucrania es mucho más capacitado, entrenamiento más moderno. En cambio, ya Rusia se está quedando como sin ese arsenal de militares calificados y mandan muchas personas inexpertas y sin embargo muchos no aceptan ir y ha habido como dificultades en eso porque ya han sufrido las muertes de muchos conocidos entre los rusos. Lo otro es que el ejército ucraniano tiene mucho más potencial, digamos, en cuanto a su propósito de permanecer en la guerra, ¿no? En cambio, el ejército ruso pues está muy debilitado y nosotros habíamos por ahí estado comentando sobre eh, las medidas que ha tomado el gobierno ruso para forzar a mucha de su población a ir a la guerra, aunque ellos no lo quieren hacer. Entonces, eso también es un factor importante. Claro. Entonces, Sí, antes de, ¿alguien iba a decir algo? y yo quería añadir a lo que Jess estaba diciendo, que en cuanto es, también vemos que hay manifestaciones, no solamente está lidiando con la guerra, sino también como el pueblo dividiéndose en Rusia, porque hay manifestaciones actualmente en contra de lo que está decidiendo el clero. Entonces, eso también creo que es un papel, porque tiene que jugar como también con eso. Claro, Sí, sí, yo también pensaba comentar eso, que al haberse prolongado la guerra, ya le resulta difícil a Putin seguir convenciendo a sus ciudadanos de que eso es una guerra defensiva. O sea, porque la gente no es boba y con el tiempo se da cuenta de que eso es una invasión. Entonces, lo que podían en un principio haber apoyado, ahora ya se dan cuenta de que no, que los están mandando al matadero para conseguir recuperar viejas glorias y eso ya la gente no está dispuesta. claro, concuerdo con eso, sí.
antes de continuar, yo quería mostrarle como un video donde vemos cómo Putin llegó a ese nivel y cómo se considera de que esta guerra fue un error de él, porque inicialmente logró muchas, por decirlo así, como muchas cosas positivas para el país, porque cuando él llega al poder, el país estaba, o sea, había mucha pobreza extrema y él logró como que mejorar, mejorar la economía del país. Entonces, Jess, si quieres puede ir el primer video. Es este, ¿cierto? Sí. Esa es una, no mentir. Amigos de Occidente. Con la invasión, Vladimir Putin se ha convertido en uno de los más grandes enemigos de Occidente. Con la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 desató una guerra en el corazón de Europa y ha levantado los fantasmas de una guerra nuclear. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Con esta guerra, Putin se ha enfrentado a la condena internacional y también a las críticas dentro de Rusia. Incluso hay quienes la consideran el mayor error del presidente ruso. Pero ¿cómo llegó este ex agente de la KGB, el temido servicio secreto soviético, a consolidar y mantener su poder en el país más grande del mundo? Por un lado, Putin condujo a la economía rusa de la debacle postsoviética a décadas de prosperidad. Por otro lado, se hizo fuerte a través de prácticas políticas cuestionables. Se le acusa de perseguir a sus opositores y de aplastar cualquier disenso. Y desde sus inicios, con el objetivo de devolver a Rusia a su poderío. Putin's main ambition since he came to power, and even before, is reestablishing the Russian Empire, along the lines of probably what it looked like in about 1914, or at least what the Soviet Union was. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, Unión Soviética, hoy San Petersburgo, Rusia, en un país comunista muy distinto al que hoy gobierna. Estudió Derecho y sirvió como agente de inteligencia de la KGB, el Servicio Secreto Soviético, durante 15 años, 6 de ellos en Dresde, en la Alemania del Este. En 1999 dirigía el Servicio de Espionaje ruso FSB, sustituto de la KGB, y era un desconocido para la mayoría de los rusos cuando el entonces presidente ruso, Boris Yeltsin, lo nombró como su primer ministro. Y es que el gobierno de Yeltsin estaba en problemas. Primero estaba el fracaso de la Primera Guerra de Rusia con Chechenia, una de las ex repúblicas soviéticas. El conflicto, que dejó 50.000 muertos, terminó con la retirada de tropas rusas de Chechenia cuando Moscú pareció resignarse a una independencia de facto de ese territorio. Tengamos en cuenta, además, que Yeltsin fue el primer presidente tras Mikhail Gorbachev, el líder ruso que disolvió la Unión Soviética, dando lugar a 15 repúblicas independientes, de las cuales Rusia era, con diferencia, la más grande. Así que tuvo a su cargo la transformación de Rusia en un país capitalista, luego de 7 décadas de comunismo. Yeltsin impulsó una economía de mercado y se liberaron los precios antes controlados por el Estado. Y si bien logró que las estanterías vacías del comunismo se llenaran, los precios eran prohibitivos para la mayoría de los rusos, lo que lo hizo muy impopular. También llevó a cabo una campaña de privatizaciones que dio lugar a la oligarquía rusa cuando se subastaron al mejor postor las empresas estatales que habían sido el tesoro energético de la ex Unión Soviética. Bajo su gobierno, Rusia se acercó a Occidente y a organismos financieros como el FMI y el Banco Mundial, pero la prosperidad prometida no llegó. Muchos rusos seguían viviendo en malas condiciones y esto forzó la renuncia de Yeltsin el 31 de diciembre de 1999. I ask forgiveness for not fulfilling some of the hopes of the people who believed that we could in one swoop, in one leap, jump from the grey, stagnant, totalitarian past into the radiant, wealthy, and civilized future. I am leaving. I have done everything I can.
Vladimir Putin, entonces primer ministro, reemplazó a Yeltsin. Putin se había ganado la confianza de Yeltsin con una nueva ofensiva en Chechenia que volvió a ser controlada por Rusia en mayo del 2000, ya con Putin como presidente. Su popularidad escaló entre los rusos, que vieron cómo su país volvía a mostrarse poderoso y en auge económico. Pero los enfrentamientos con grupos islamistas chechenos continuaron durante años. Entre los episodios más terribles estuvo la toma de más de 900 rehenes en un teatro en Moscú en 2002. 130 personas murieron en el intento de liberar el teatro, la mayoría a causa del gas que usaron las fuerzas especiales rusas. En 2004, en el asalto a una escuela en Osetia del Norte, que había sido tomada por rebeldes chechenos, murieron más de 300 personas, entre ellas 156 niños. Putin fue implacable con los rebeldes. And taking this very strong stance to protect the country had, again, contributed to his image as a strong leader. Y si con Yeltsin la economía estaba ahogada, con Putin Rusia vio un crecimiento exponencial de su Producto Interno Bruto. En el 2000, su primer año como presidente, creció un 10%, y en los años siguientes, entre 2001 y 2008, la economía rusa creció una media de 6.6% anual. Putin recortó impuestos, subió salarios en las áreas de salud y educación, amplió los beneficios sociales y redujo considerablemente la pobreza. Mientras crecía en popularidad, Putin comenzó a blindar su poder a través de enmiendas constitucionales y leyes. He's changing the constitution, right? He's changing the law of the land. And Russia, unfortunately, is a country with a history of personalized power rule with one person or group of people ruling the country. En 2008 concluyeron sus dos primeros mandatos y ganó las elecciones su copartidario Dmitry Medvedev. Putin fue nombrado primer ministro. Dmitry Anatolievich Medvedev. Medvedev propuso una enmienda constitucional que extendía de 4 a 6 años el mandato presidencial y el Parlamento ruso la aprobó. Y en 2012, Putin regresó a la presidencia. En 2020 dio un paso más y sometió a referéndum unas reformas constitucionales que fueron aprobadas por casi el 80% de la población y que le abrieron la posibilidad de ser reelegido hasta 2030. Al tiempo que Putin se hacía cada vez más poderoso, también crecía la persecución a las voces que se le oponían y sus principales líderes. Y esto comenzó a generar tensiones con Occidente. En 2006, el líder de la oposición rusa, Alexander Litvinenko, murió por envenenamiento con polonio en el Reino Unido después de denunciar la corrupción en Moscú. En marzo de 2008, otro exagente, Sergei Skripal, y su hija Yulia fueron envenenados con el agente nervioso Novichok en la ciudad de Salisbury y casi mueren. Lo mismo pasó en agosto de 2020 con el opositor ruso Alexei Navalny después de que hiciera públicas denuncias contra Putin. Estos son 1000 libros de gramática de inglés. 100 kilos de caca. How corrupt do you think is Mr. Vladimir Putin? He's czar of corruption. He's the basement of this corruption. Aunque el gobierno de Putin niega cualquier implicación en estos hechos, los gobiernos occidentales han dicho que agentes rusos han estado detrás de estos ataques y por ello impusieron sanciones económicas a Rusia. Según denuncian sus opositores, la persecución también se extendió a artistas o empresarios que han mostrado su desacuerdo con el gobierno de Putin. Como Mikhail Jodorowsky, el principal oligarca del país y uno de los hombres más ricos del mundo, quien financiaba a opositores de Putin y luego fue acusado de fraude y evasión fiscal, por lo que perdió parte de su fortuna. Luego recibió un indulto y abandonó el país. Durante los 10 primeros años de su mandato, Putin mantuvo una buena relación con países de Occidente. Como ejemplo, en 2001, cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, fue uno de los primeros mandatarios en llamar al presidente George W. Bush. When Putin came to office, he did want reasonably good relations with the West. And he tried to open especially channels with Germany. He wanted Germany to be kind of his window on the West. Y los lazos económicos entre Rusia y Europa se estrecharon en esta primera década. De hecho, fue en este momento en el que se construyó el gasoducto Nord Stream que conecta a Rusia, el mayor productor de gas del mundo, con Europa. Aunque siempre fue una relación ambigua y muchos desde Occidente también comenzaron a ver signos de autoritarismo. Por ejemplo, un cuarto del personal más poderoso del gobierno estaba en manos de miembros del servicio secreto.
Y mientras firmaba un acuerdo con Alemania para el suministro de gas, Putin recuperó el control estatal del gigante petrolero Gazprom y puso fin a las elecciones directas para gobernadores sin encontrar grandes reparos desde Europa a estas medidas. Otro momento clave en las relaciones entre Putin y las potencias occidentales fue la guerra civil en Siria. El régimen de la familia de Bashar al-Assad estuvo cerca de Rusia desde la época de la Unión Soviética y seguía siendo uno de los principales aliados de Moscú cuando estalló la guerra civil en 2011. Ante la sospecha del uso de armas químicas por parte de Assad contra los rebeldes y la población civil, Estados Unidos amenazó con involucrarse en la guerra, pero no tuvo el apoyo de los aliados europeos. El respaldo de la Rusia de Putin, especialmente con bombardeos aéreos, fue decisivo para garantizar a Assad el control en territorios en manos de los rebeldes y de Estado Islámico. Con esto, Rusia, al lado de Siria y de Irán, reforzó un eje de oposición a la influencia occidental en Medio Oriente. Sin embargo, el mayor punto de quiebre entre Rusia y Occidente se debe a lo que mencionamos al principio, lo que los analistas identifican como las ambiciones imperiales de Putin. Ya en 2008, la breve guerra de Rusia contra Georgia había encendido otra alerta. El conflicto comenzó cuando las fuerzas georgianas bombardearon la región separatista de Osetia del Sur en un intento por recuperar el control de la provincia rebelde. En respuesta, los rusos, con los que se identificaba parte de la población de esa región, repelieron el ataque y avanzaron por territorio georgiano hasta llegar a la capital, Tiflis. En 5 días, las tropas rusas lograron desalojar a los soldados georgianos de Osetia del Sur y del territorio vecino de Abjasia. Y Rusia reconoció a estas regiones como naciones independientes, en contra de lo que pensaban la Unión Europea, Estados Unidos e incluso la OTAN. Una estrategia similar a la que utilizó en Crimea en 2014. Cuando una irrupción popular sacó del poder al presidente ucraniano Viktor Yanukovych cercano a Moscú, Rusia avanzó en un territorio poblado por rusoparlantes que apoyaban a Putin en un punto estratégico de la región. Ya entonces hubo sanciones y condenas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Y Rusia fue expulsada del G8, el grupo de las 8 economías más grandes del mundo. Sin embargo, fue la orden de invasión a Ucrania en 2022 la que supuso la ruptura definitiva entre Putin y Occidente. En el marco de este enfrentamiento, pero ahora a través de unos cuestionados referéndums, Rusia se anexionó 4 provincias del este y del sur de Ucrania, en una guerra que ha dejado miles de muertos y ha puesto al mundo bajo la amenaza de un conflicto global. Las repercusiones económicas mundiales en el abastecimiento de alimentos y el aumento del precio de la energía han contribuido a una de las peores crisis inflacionarias en décadas. Mientras tanto, Putin sigue siendo el hombre fuerte en una Rusia cada vez más aislada, con menos derechos y libertades democráticas y donde la guerra es cada vez más impopular. Si llegaste hasta aquí en el video, probablemente es porque te interesan los temas. Ya, a mí me encanta este video porque yo creo que ahí hay como más de 20 estudios que hemos hecho ya de la anciana Tess. No sé si a ustedes les pareció. Sí, buenísima. Claro, Cindy. Sí, porque muestran muchos puntos que ya, yo sé que muchas, yo digo que toda esa información ya la sabíamos y la conocíamos, pero me pareció como conveniente, si vamos a hablar de Rusia, pues tener como un repaso de todo, porque ahí se habló de muchos temas, de la resurrección del rey del sur, ¿cómo es que? Ay, quedé en blanco, recuérdenme, temas donde hemos mencionado muchas cosas puntuales de lo que estaban ahí, del expresidente ruso. Y en la guerra intermediaria que se dio. Sí, subsidiaria, sí. Bueno, viendo de cómo ya Putin logró tener ese poder, viendo cómo fue su evolución en su proceso como presidente, desde que era un integrante de la KGB y cómo llegó a la presidencia, después cómo se ganó a la gente, cómo poco a poco fue cambiando las leyes y
O sea, él hizo todo muy bien como organizado. Y ahora, pues, cómo llegó a este punto, estando prácticamente como aislado y enemigo de, yo creo que del mundo, con unos poquitos aliados nada más, porque cada vez yo pienso que se está aislando más y la población rusa va, o sea, yo siento que están corriendo un gran peligro porque van a quedar en un punto muy de pobreza, porque ya han ido en declive, ya muchas empresas se han ido, ya creo que más adelante va a salir ahí en noticias de que, por ejemplo, ellos no producen casi medicamentos, entonces ya no tienen esa facilidad de medicamentos y se está volviendo muy costoso. La inflación ha logrado hasta un 40%, alimentos para mascotas, entre otras cosas. Bueno, yo creo que todos tengan los micrófonos abiertos y hablen como si estuviéramos reunidos viéndonos las caras. Bueno, sí, una de las cosas que también me llamaba la atención era que ahí lo tradujeron como Rusia, Rusia canalla, pero esa palabra canalla realmente quiere decir paria, ¿ya? Rusia se volvió un estado paria. Entonces, en las relaciones internacionales, un estado paria es un estado que está yendo en contra de las reglas. Y en este caso serían las reglas, digamos, no sé si ustedes saben, pero la Carta de las Naciones Unidas proscribe la guerra como un medio para sanear las relaciones internacionales. O sea, la guerra debería estar prohibida y él rompió literalmente ese tipo de normas internacionales y no le importó. Y ahora vemos cuáles son las consecuencias de eso, de que hoy en día es un estado, lo que tú decías, que es un país que está solo, que está aislado internacionalmente, y vemos de que se cumplió la predicción de 2021 de Panem, de que es una guerra pírrica, o sea, Sí, es una guerra que le trajo mayores consecuencias negativas que consecuencias positivas. a su país, sí. También rompió el acuerdo que había hecho porque, bueno, no tengo exactamente el año acá, que había firmado un acuerdo de que Crimea iba a ser de Ucrania, era un territorio ucraniano. Y en 2014 rompió ese acuerdo y nuevamente lo rompió el año pasado, obviamente con la invasión, ¿no? Sí. Jess, ¿quieres leer el tercer párrafo? Ajá, dice, a Rusia también le queda poca influencia sobre Estados Unidos o Europa, aunque cortará, aunque cortara la mayor parte de los flujos de gas que quedan hacia Europa, lo que aumentará el apoyo de la opinión pública europea a las negociaciones. Esto no provocará un retroceso de las sanciones. Con 9 rondas ya aprobadas unánimemente por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, ni socavará el apoyo militar de Ucrania, la mayor parte del cual procede de Estados Unidos, el Reino Unido y los estados de la Unión Europea más firmemente antirrusos. ¿Qué opinas ahí, Jess? Bueno, lo que se me viene ahora a la cabeza es un artículo que habían compartido, yo no sé si era en el Media Broadcast o fue un estudio, parte de los estudios que había hecho la Ancianate, es un artículo donde decía que con el costo de gas, o sea, con lo que cobraba Rusia para surtir de gas a Alemania, eh, eso financiaba más la guerra, financiaba de manera más efectiva a los rusos que el apoyo que le estaba dando pues los aliados Estados Unidos y Europa a Ucrania. No sé si alguien recuerda ese Sí. artículo. Sí. Yo recuerdo ese artículo y esa noticia, y esa es una de las cosas que, por ejemplo, cuando ¿cómo es? Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, él, o sea, él reprochaba eso porque él esperaba era que cortaran eso porque él decía, o sea, esa compra que le hacen a Rusia
lo que hacen es apoyarlo a él para que nos sigan atacando a nosotros, ¿ya? Pero bueno, yo me imagino que es como una situación bien difícil también, por ejemplo, para Alemania, porque se ha visto que ellos han intentado como poco a poco no depender tanto de, o sea, no lo podían como cortar de un momento a otro porque también sería algo catastrófico para eso, sobre todo Alemania, es lo que yo recuerdo que era el que más dependía de, de Rusia. ¿Cuál era el otro país que también tenía ese mismo negocio con Rusia de gas, pero ya se estaba preparando desde mucho antes y logró cortar, no recuerdo? Polonia, no. No recuerdo Hubo- ya. Pero sí sabes, sí recuerdas eso, ¿verdad? Que había un país que sí se vino preparando. Sí, sí, recuerdo en el artículo que hablaban que ya se había advertido, o sea, ya le habían advertido a Alemania que no tenía que tenía que cortar esos lazos de dependencia. Sí, Creo que fue Finlandia, creo. Finlandia, sí, yo creo que sí. Bueno, Lili, lee el siguiente. Ok. Rusia no dará marcha atrás. Tras haber elevado las apuestas de la guerra, movilizando a cientos de miles de tropas rusas y anexándose a 4 regiones ucranianas, gran parte de las cuales no ocuparon y no ocupan en realidad. Putin sigue sometido a una intensa presión para, ¿qué dice? Ok. Como mínimo, controlar Ajá, la como mayor mínimo parte. controlar la mayor parte de Donetsk, Luhansk y Kherson y Zaporizhzhia. Pero, ajá, pero los ucranianos solo aceptarán una retirada completa de Rusia de todo el territorio ucraniano, incluida probablemente Crimea. Para aumentar la presión, las ahora formidables capacidades militares de Ucrania podrían amenazar la capacidad de Rusia para defender Crimea, una línea roja del Kremlin. Lili, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, él sigue, a pesar de que está debilitado, a pesar de que, bueno, él dice tener esas 4 regiones, pero que en realidad todavía no están ocupadas. Él no da marcha atrás en su guerra. Sí, cuando yo leí este párrafo, me hizo recordar una conversación. Yo no sé si a ustedes le han pasado que se encuentran con personas y conversan sobre este tipo de temas. Y, por ejemplo, ese era mi papá, y entonces mi papá decía que esa guerra en realidad era culpa de los dos países. O sea, a pesar de que Rusia es quien invade, mi papá dice que Ucrania lo provoca y tras de eso se mantiene como orgulloso. O sea, es como por decirlo, pero no recuerdo las palabras textuales, pero fue lo que yo entendí, de que, Desafiante. exacto, como desafiante y se ha mantenido y que por culpa de los dos líderes es que han muerto tantas personas. O sea, él decía, yo sí entiendo y sé que el que está actuando mal, o sea, quien están invadiendo y quien no está respetando es Rusia, pero sin embargo, Ucrania tampoco da o sea, su brazo a torcer, no intenta negociar y cómo es que, y lo provocan porque, o sea, ya sabemos como por los acuerdos que tenían antes y como Ucrania quería pertenecer a la OTAN, y pues yo creo que eso fue como que donde se agarró Putin para justificar supuestamente su ataque defensivo. Entonces, ese párrafo me hizo como recordar esa conversación. También
también quisiera decir algo, mi Cindy. Y es que cuando empezó, pues había manera de negociación y había mucho temor, porque de hecho las ayudas que empezaron a darse se dieron como por debajo de cuerda. Inclusive ahorita se hacen públicas, pero ya después como de tiempo. Entonces esas ayudas militares fue al inicio como muy duro y sin embargo el presidente ucraniano siempre se demostró no como vamos a ganar, como su actitud siempre ha sido el mismo discurso desde el inicio, como que ha sido muy igual. Sin embargo, la forma también desafiante de Putin, pues ya al inicio o sea, decían sí, o sea, como tienen temor. Y en ese tiempo había forma de negociar, pero y como yo veo ahorita el conflicto es como ninguno va a negociar, va a haber un ganador, o sea, ahorita se ve como así. Sí, o sea, no, ya, yo creo que ya está en un punto de no reversa. O sea, yo creo que están como que, por ejemplo, Ucrania está destrozada, o sea, ellos están luchando por, yo lo veo así, o sea, ellos luchan por sobrevivir y mantener y defender su territorio y pues ellos se juegan todo por el todo y pues Rusia yo creo que él no va a su brazo a torcer como lo dice ahí, o sea, él, y ahora con lo que quiere Ucrania, que es recuperar Crimea, porque es un punto ay, se me, está, Estratégico. exactamente, Estratégico. estratégico, eh, pues yo creo que Rusia no lo va a querer perder después de haberlo tenido desde el 2014. Edita hizo un comentario acá en el chat. No sé, Edita, si quieres ampliar. Ampliar y decir porque yo no vi nada. Yo tampoco puedo leer. Que No lo sé diga si completo. Jess quiere leer que. Ok, espérenme un segundo. Dice, Estados Unidos provocó a Rusia tal como Roma lo hizo con Pirro. Y es que nosotros habíamos también tenido unos estudios al respecto, Sí. donde estudiamos que con algunas acciones que realiza el presidente de Ucrania, pues sí se generan unas provocaciones a Rusia y tiene que ver con que, no sé si fue que llevaron preso, ya no tengo los detalles tan presentes, a uno de los oligarcas que eran como la voz prorrusa en Ucrania. Y Yanukovych. no era Yanukovych, era otro oligarca que era muy cercano al gobierno ucraniano y entonces lo empezaron como a generar una especie de persecución y hasta que lo llevaron preso y eso también fue lo que provocó que pues que Putin empezara a generar este tipo de amenazas. Edita levantó la mano. Adelante, Edita, para que si lo tienes más fresco. Sí, sí, justamente ese punto que estás tocando, Jessy. Por eso, porque recuerda que ya Estados Unidos despertó y ya no iba a subestimar la desinformación como lo había hecho antes. Entonces ellos, al darse cuenta y al ver cuáles son las jugadas que Rusia tenía y cómo actuaba, cómo operaba Rusia, fue cuando empezó lo que tú has mencionado, esa persecución, diríamos, por todos aquellos oligarcas rusos que estaban en Ucrania. Entonces, mientras Biden le dice o mejor dicho, o la administración Biden, ¿no? Está diciéndole al presidente de Ucrania sobre este asunto, sobre todas aquellas personas que tienen incluso canales de televisión, sí, de televisión y todo eso en Ucrania, que son rusos, mientras les está diciendo que haga políticas para que los saque del país. Eso era, como dicen los críticos, como que le tocas la herida a Putin, estás tocando algo que le duele, porque él tiene allí personas que son afines. Entonces van a hacer una limpieza de todas esas personas que son oligarcas, ¿no?
Y eso es como, a ver, estoy tratando de provocarte para que tú reacciones. Eso fue, algunos dicen que eso fue como eso, ¿no? Que hizo que provocara que Putin pudiese acceder más, pese a que él decía que no iba a invadir y finalmente lo hizo, pero ya Estados Unidos ya entendía, ya conocía exactamente todo, las tácticas, e incluso, si ustedes recuerdan, en una situación dijo Volodymyr Zelensky que no fueran tan extremos con la información, que lo que estaban haciendo era asustando a la misma Ucrania y que no era cierto, que no fueran tan exagerados diciendo que iba a invadir totalmente. Hasta ellos mismos estaban subestimando, pero Estados Unidos estaba seriamente posicionado diciendo exactamente que sí lo iba a hacer. Y así fue como pasó. Entonces eso Sí, obviamente hizo de que Putin se enojara, ¿no? Se molestara y fue una provocación prácticamente. sí, Así es. así es. Yo recuerdo eso, de que decía que no, y se veían todos los carrotanques llegando a la frontera. Bueno, aquí me gusta ese cuadrito, aunque está en inglés, porque es como una cronología de eventos. Yo quería como leerlo y mostrárselo, pero encontré un video donde es como resumido y creo que más como práctico para nosotros para ver cuál fue el avance de Rusia y el avance de Ucrania y qué es lo que actualmente se está disputando hoy, o sea, peleando. El siguiente video, Jess. Espera, dame un minuto que estoy acá. Es el mapa. Espera que no me deja ver la pestañita. En 2022, fuerzas rusas invadieron Ucrania. En enero de 2022, fuerzas rusas invadieron Ucrania. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. En los primeros días de la guerra, las fuerzas rusas avanzaron sobre la capital Kiev y otras grandes ciudades ucranianas. Я тут. Ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу. Pero Rusia no logró capturar Kiev porque se encontró con una fuerte resistencia de las fuerzas ucranianas que mostramos aquí en color violeta. Mientras tanto, en el sur, las fuerzas rusas tomaron la región de Jersón. Esta región es clave para ambas partes, ya que es una puerta de entrada a Crimea, la península que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014. Es también importante porque conecta a Crimea con el Donbass en el este de Ucrania. Estas son las regiones que reclaman separatistas prorrusos desde 2014, respaldados por la ayuda militar rusa. En abril, Rusia se retiró del norte, luego de anunciar que se concentraría en el este. Después de una exitosa contraofensiva por parte de Ucrania, las fuerzas rusas se retiraron de Kharkiv y abandonaron los esfuerzos para rodear a las tropas ucranianas en esa región. Mientras tanto, Rusia tomó el control del puerto estratégico de Mariupol, conectando así el territorio que controla en Crimea con el que mantiene en el este. Утром встанешь, поплачешь, вечером поплачешь. Я вообще не знаю, куда деваться. En mayo, Rusia tomó 2 bastiones ucranianos en el frente oriental. La contraofensiva ucraniana comenzó en la región de Jersón.
En una operación relámpago, Ucrania recuperó una gran extensión de territorio en la región de Kharkiv, una de sus más significativas victorias militares. Después de cuestionados referéndums en zonas ocupadas por las fuerzas rusas, Ucrania recuperó Liman, un estratégico centro logístico utilizado por los rusos. Pero todos los ojos estaban puestos en la región de Jersón, en el sur. Luego de semanas de ataques, las fuerzas ucranianas avanzaron desde el norte y recuperaron su capital regional en un duro revés para Rusia. Mientras avanza el invierno, los expertos dicen que ahora ambas partes se centrarán más en los ataques con misiles y menos en los avances terrestres. También encontré un artículo del país, pero no sé cómo descargarlo, copiarlo desde el iPad al celular, porque ahí muestran como todos los mapas y también está muy explicativo y sería bueno también. De pronto para presentaciones futuras ayuda mucho. Me pareció muy bonito ese video porque te va mostrando como qué es lo que ha pasado. O sea, que invadió Rusia primero y qué va recuperando y cómo va la situación. Y hablando de gas ruso, en la última ronda de represalias de la Unión Europea contra el Kremlin este jueves, la Unión Europea añadió a 144 personas y 48 empresas rusas a la lista de individuos y entidades. Te estás adelantando, Yesenia. Sí, perdón, ¿ese no es? Ya lo pusiste. Era el del mapa. Me pensé que decías que pusiera lo otro, perdón. Bueno, ¿quién más? Qué vergüenza. No te preocupes. Sancionadas, entre ellas diversas. Matías, lee el siguiente. Pon el artículo, Jess. Ahí está, porque no, no podemos leer porque no hay. Un segundo, es que no logro mover bien acá las pestañas. Sí, muy a punto, Jess. Tranquila, sí, mate, yo ni pude colocarlo aquí. Yo no me imagino yo. Ya, ahora sí. Perdón. Graciela, si quieres leer el que sigue, donde dice Putin tiene poco que perder. Bueno, si pudieras levantarlo un poquitito. Podrían subirlo un poquitito. Ahí va. Gracias. Putin tiene poco que perder con una mayor escalada contra Occidente y Ucrania, salvo acciones que arriesguen una guerra directa con la OTAN. Rusia está casi completamente aislada de las democracias industriales avanzadas, económica, diplomática, cultural y tecnológicamente. Y Estados Unidos y Europa ya están entregando a Ucrania algunos de sus sistemas militares más avanzados. El sistema de misiles Patriot que se dirige hacia ella deja este punto muy claro para el Kremlin. La única disuasión que le queda a Occidente es la guerra directa contra la mayor potencia nuclear del mundo, algo a lo que Putin sabe que Occidente no apostará. Bien, yo creo que es como, ya hemos hablado de esto, o sea, se repite otra vez como el tema del aislamiento, de la derrota, y yo creo que la única con lo que Putin amenaza ahora es con la guerra nuclear. Es como por lo único que no han de pronto
los países occidentales no han hecho como algo más contundente con Rusia, o sea, manejándolas como sutilmente. Sí, más vale. Sí. ¿Quién quiere seguir en el otro? ¿Yo puedo leer? ¿Me escuchan? Sí, claro. Dice, derrota en el campo de batalla ahí. ¿Se escucha? Sí, derrotada. Sí. Sí, derrotada. Derrotada en el campo de batalla de Ucrania, cada vez más tambaleante por las sanciones, sin influencia sobre la Unión Europea o Estados Unidos, con poco que perder, con un mayor aislamiento y las represalias occidentales, y enfrentada a una intensa presión interna para mostrar fuerza. Rusia recurrirá a la guerra asimétrica contra Occidente para infligir daños y debilitar la unidad de la OTAN, en lugar de emplear una agresión abierta que dependa de un poder militar y o económico que Rusia ya no tiene. ¿Qué piensas? ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién habla? Edurne. Ah, hola. ¿Qué piensas? Estuve leyendo el artículo, pero este párrafo lo leí y no... a ver. Ucrania cada vez más tambaleante por las sanciones. Influencia sobre la Unión Europea. Poco que perder. Mayor represalia occidentales. Enfrentada a una intensa presión interna. Sí, yo creo que como dos puntos como todo el párrafo está súper interesante y tiene mucha información, pero como dos puntos relevantes, pienso yo que de pronto, bueno, ahí habla de que cada vez, o sea, que ya no tiene nada que perder porque igual ya que va a ganar si ya, o sea, yo pienso que llegó a un límite donde se llevó todo en contra. O sea, yo creo que para que Rusia pudiera salir de ahí tendría que cambiar de presidente y, mejor dicho, pasar muchos años para que la población pueda recuperarse. Y que yo creo que ya no le queda como mucho porque ya no tiene ese poder militar ni económico. Él no se puede enfrentar a otro país o a nada. Cindy, es Dime. como lo dice el párrafo anterior, ¿no? Desde Sí. la llegada de los misiles Patriot, desde ahí ya el Kremlin tuvo claro de que realmente Estados Unidos sí está dispuesto a ayudar a Ucrania más hoy, este año. ¿Recuerdas la reunión que tuvo Volodymyr Zelensky, ¿no? En el Congreso de Estados Unidos? Y que ahí tanto republicanos como demócratas, al menos en este punto, están dispuestos a ayudar a Ucrania. Entonces, ¿qué le queda a Putin ahora? ¿Y qué es lo que dice el segundo párrafo? Dice, lo que puede hacer es poder ir a una guerra simétrica. O sea, ya es de una manera más violenta, más fuerte, que aún así tiene que pensarlo muy bien para hacerlo. Total. La verdad Porque es que no le conviene. está muy difícil la situación de Rusia. Es cierto. Y yo Perdón, vi, sí, yo cuando leí esto por primera vez, no sabía lo que era una guerra asimétrica. Pero después, no sé si fue en este mismo artículo o en otro, vi que son guerras como indirectas, que no son
enfrentamiento. Ahí lo dicen en uno el siguiente párrafo. Está, perdón. Sí, porque no me acordaba si era en este que lo había entendido o era en otro, perdón. Sí, o sea, no buscan hacer un daño directo, sino que hacen como, tienen acciones que lo que buscan es debilitar al oponente, pero no se enfrentan directamente porque no tendrían cómo responder. Es lo que yo Exacto. entendí. Sí, por eso. Yo, por si alguien tampoco había entendido, iba a explicar lo que yo había entendido después, pero si es en este que lo aclaran, lo leemos. Sí, pero entonces vamos a ver primero, yo sé que hay bastantes videos, pero no sé si les han gustado la dinámica de mostrar las noticias como para ir profundizando. Sí, están buenos, sí. Bueno, porque en el siguiente video vamos a ver más relacionado a lo que yo le decía al principio, de esas consecuencias de las sanciones y a lo que ha llevado el propio pueblo ruso a sufrir esta guerra. Entonces, Yesenia, ahora sí va el video que estabas colocando ahorita. Bueno, espérame porque entonces es que tengo problemas acá para poner esos videos. Espérame ya. Ya ahora sí. Este, ¿no? Ese sí. Ok, espérame un segundo. Se demora 5 minutos. Y hablando de gas ruso, en la última ronda de represalias de la Unión Europea contra el Kremlin este jueves, la Unión Europea añadió a 144 personas y 48 empresas rusas a la lista de individuos y entidades sancionadas, entre ellas diversos bancos. Las sanciones que los países occidentales han ido aplicando a Rusia desde la invasión de Ucrania se dejan sentir cada vez en la economía rusa, si bien el país sigue manteniendo el tipo. Según cifras publicadas esta semana por la agencia rusa de estadística Rosstat, el Producto Interior Bruto del país cayó un 3,7% en el tercer trimestre. Esta cifra sigue siendo inferior a las previsiones de los analistas, que en noviembre esperaban una caída más acusada, en torno al 4,5%. ¿Qué suponen para el Kremlin estas sanciones? Hablamos con Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ¿qué tal? Muchos saludos. ¿Qué efectos espera que tengan estas nuevas medidas restrictivas en la economía rusa? Bueno, evidentemente es muy complicado decirlo porque el carácter de las sanciones europeas son generalmente muy puntuales. Atacan a personas concretas, a entidades concretas, no a estructuras a nivel global de la economía rusa, como sí hacen las contrasanciones rusas, que son indiscriminadas a sectores completos del mercado europeo. Será prudente esperar al menos 2 o 3 meses para saber cuál va a ser el efecto, pero si la economía está por ver, lo que sí que es contundente es ese veto a la tecnología iraní que tiene un efecto directo en el campo de batalla, esos drones iraníes de los que hemos hablado tantísimo. Si estas sanciones consiguen frenar la llegada de ese armamento y también de misiles balísticos iraníes a Rusia, será seguramente un triunfo de estas sanciones. En cuanto a lo económico, yo creo que es prudente esperar entre 3 meses y medio año para saber cuál es el impacto real en la economía del país. Ricardo, tras la invasión de Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos han ido imponiendo sanciones como la limitación de importaciones y exportaciones o el agravamiento de la escasez de personal o las dificultades para el suministro de piezas de recambio en su industria. ¿De qué forma se sienten estos efectos en el día a día de la gente? Bueno, en los precios, sé que no es algo único de Rusia, que la inflación es global, pero los precios han subido muchísimo en este país, en algunos productos más del 40%, y en la escasez, sobre todo de medicinas, de todo aquello que es extranjero. Medicinas, Rusia no produce muchas de las medicinas que consume, productos cárnicos, productos, alimentación para animales, para mascotas, ha subido el precio, apenas puedes encontrar cierto tipo de productos, y luego uno de los efectos es estos incendios que estamos viendo últimamente en Rusia son debidos a que Putin dio una orden de que no hubiese, de rebajar los requisitos para grandes zonas comerciales, de los requisitos de seguridad, ya que era muy difícil cumplir la legislación vigente el año pasado por efecto directo de las sanciones. Y estamos viendo que hay cantidad de incendios en zonas comerciales porque no se pueden llevar a cabo estos registros de seguridad, estas comprobaciones de que todo está en orden. Con lo cual los rusos desde hace ya, yo diría que 3 o 4 meses, sienten ya directamente en su día a día cotidiano el efecto de las sanciones.
Volviendo a la economía del país, los últimos datos muestran que la caída del PIB en el tercer trimestre fue mucho menor de lo esperado, un 3,7%. ¿Cómo está consiguiendo el país mantener el pulso a las sanciones de Occidente? Bueno, por partes. Rusia es una economía bastante sólida, sobre todo porque es una economía de base, es una economía, como todos sabéis, de hidrocarburos, con lo cual si la venta de hidrocarburos falla en el lado europeo, que evidentemente es su principal cliente, y eso se nota en las arcas del Estado, pues Rusia puede suplirlo vendiendo a un precio muy barato muchísima cantidad a países como India o China, que es lo que está haciendo, en precios casi regalados, pero tanta es la cantidad que vende que pueden nutrir sus necesidades económicas. Por otra parte, Rusia, cuando vio venir las sanciones, puso una serie de mecanismos para proteger sus mercados que en cierta manera han funcionado, pero tengamos en cuenta que las cifras que manejamos en Rusia son las cifras que siempre da el Estado ruso, con lo cual hay que tomar esas cifras con muchos entrecomillados, porque recordemos que es el país que hasta el 23 de febrero aseguraba que no iba a atacar a Ucrania, con lo cual no son cifras que podamos dar por seguras. El país está prácticamente en recesión, la economía está golpeada, pero es una economía robusta, una economía que vende hidrocarburos, una economía a la que difícilmente podrán hundir de manera definitiva. Ricardo Marquina, muchísimas gracias por ponernos en contexto estas sanciones de Occidente contra Rusia. Bueno, ahí vimos un poco cómo se está batallando el tema de las sanciones en Rusia. Judy, si quieres leer el que sigue, o quien quiera, es que no veo la lista. Vale. La Rusia canalla actuará cada vez más como una versión global de su aliado más cercano que le queda, Irán. Antes de la caída en desgracia de Rusia, Irán había sido el estado canalla más poderoso del mundo, el mismo efectivamente desvinculado de la comunidad internacional. En consecuencia, Teherán ha perseguido durante mucho tiempo una política exterior revisionista en Oriente Próximo a través de los medios asimétricos, como el espionaje, los ataques con aviones no tripulados y misiles, el apoyo al terrorismo, las guerras por delegación y similares. Rusia intensificará igualmente sus esfuerzos para desestabilizar a Estados Unidos y Europa, pero con mayores capacidades asimétricas de seguridad que Irán y con el mayor arsenal nuclear del mundo como cobertura definitiva para disuadir las represalias occidentales. Bueno, ahí estábamos viendo de lo que más o menos consiste la guerra asimétrica, exactamente. Yo conseguí un video, de pronto ya lo han visto, sobre Irán, y así nos ponemos como en contexto cuando hablan que era el país, sube otra vez, como que dice, que era el estado canario más poderoso del mundo, ¿ya? Entonces, si quieres lo vemos. Iraní Qasem Soleimani, en un ataque de Estados Unidos en Irak, ha elevado la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque de Estados Unidos en Irak ha elevado al máximo la tensión en Medio Oriente. Soleimani era comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y era considerado como la segunda persona más poderosa en Irán después del ayatolá Ali Khamenei. El líder supremo de Irán prometió una venganza severa y muchos temen una dramática escalada en la relación tensa y volátil entre los dos países. Desde hace décadas, Irán y Estados Unidos se han lanzado todo tipo de amenazas y acusaciones. The U.S. withdrawal
Pero antes de esa dura confrontación, hubo un tiempo en que los dos países fueron incluso amigos. ¿Pero qué pasó entonces? En este video te vamos a contar algunos momentos clave que marcaron la relación entre estos países. Conspiración golpista. Puede decirse que todo empezó a complicarse en la década de los 50. El primer ministro de Irán en aquel momento, Mohammad Mossadegh, nacionalizó el petróleo iraní. Y eso no gustó a Reino Unido, que hasta entonces había controlado la producción petrolera del país. Con la ayuda de la CIA, los británicos derrocaron al primer ministro elegido democráticamente en Irán. En su lugar llegó el Shah Reza Pahlavi, un monarca autoritario que acallaba a sus críticos con la ayuda de la temida policía secreta iraní, la Savak. El Shah contaba con el apoyo de Estados Unidos, lo que despertó entre la población el sentimiento antiestadounidense. Ese desprecio hacia Estados Unidos lo representaba especialmente una figura cada vez más crítica con el régimen del Shah, el líder islámico ayatolá Jomeini. Por su oposición a Reza Pahlavi, Jomeini tuvo que exiliarse en 1964. La Revolución Islámica. Los altos niveles de corrupción y el autoritarismo de la monarquía provocaron grandes manifestaciones que pedían la salida del Shah. En enero de 1979, el monarca tuvo que abandonar Irán y apenas 2 semanas después de su salida, Jomeini regresó de su exilio en Francia. Tras la declaración de la República Islámica de Irán, Jomeini se convirtió en líder supremo del país. En el nuevo Irán había un fuerte sentimiento antiestadounidense, exacerbado por el hecho de que el Shah se fue a Estados Unidos. Para los iraníes, el vínculo entre el régimen autoritario del Shah y Washington estaba claro, y la antipatía hacia Estados Unidos iba solamente en aumento. La toma de la embajada estadounidense. En este clima de antagonismo llegó la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Un grupo de jóvenes partidarios de Jomeini inició en noviembre de 1979 el secuestro del personal que se encontraba en la sede diplomática estadounidense. Duró 444 días. Aunque fue perpetrado por estudiantes, el gobierno iraní lo avaló. Washington rompió entonces las relaciones diplomáticas con Irán, que siguen congeladas desde entonces. La guerra entre Irak e Irán. En 1980, Irak invadió Irán, desencadenando una guerra sangrienta. Estados Unidos apoyó en ese momento al régimen iraquí de Saddam Hussein. El ejército iraní atacó objetivos estadounidenses en el terreno y se calcula que en ese conflicto murieron alrededor de 1 millón de personas. Después de 8 largos años, Jomeini aceptó un alto al fuego. La fundación de Hezbollah. Teherán declaró a Estados Unidos, junto con Israel, como uno de sus principales enemigos. Para extender su poder e influencia más allá de sus fronteras, los iraníes ayudaron a fundar Hezbollah, una poderosa organización política y militar con base en el Líbano, formada en su mayoría por chiitas, que son la mayoría musulmana iraní. Israel, fiel aliado de Estados Unidos, considera a Hezbollah una organización terrorista y antisemita. El derribo de un avión de pasajeros. En 1988, un buque de guerra estadounidense derribó un avión de la compañía Iran Air. Murieron 290 personas. Estados Unidos nunca se ha disculpado por lo que aseguró que fue un error. El eje del mal. Durante la presidencia de George W. Bush, la relación entre ambos países se recrudeció aún más. Bush incluyó a Irán en lo que él llamó el eje del mal, que incluía también a Irak y a Corea del Norte. Estados Unidos empezó a ver con preocupación el programa nuclear iraní, asegurando que suponía una amenaza para la estabilidad de Medio Oriente. La comunidad internacional aplicó fuertes sanciones a las exportaciones del petróleo iraní y su economía entró en crisis. El acuerdo nuclear. Irán siempre ha dicho que su programa nuclear perseguía únicamente fines pacíficos, pero para aliviar la presión de las sanciones, en 2015 firmó un acuerdo que limitaba su producción de uranio. Entre los firmantes estaba Estados Unidos, pero la llegada de Trump a la Casa Blanca dio un nuevo giro a la relación entre ambos países. Y en 2018, Estados Unidos se retiró del tratado e impuso nuevas sanciones. Desde ese momento, las tensiones han ido escalando. Washington ha llegado a calificar a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista y ha dicho que el cada vez más influyente papel de Teherán en Medio Oriente es una amenaza para la paz mundial.
Por otro lado, desde hace años, la ONU y varios organismos internacionales denuncian graves violaciones a los derechos humanos en Irán, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas a los opositores, discriminación a las mujeres, a las minorías y también la falta de libertad de expresión. La guerra en Siria también ha enfrentado a ambos países. Irán ha luchado del lado de Rusia apoyando al presidente Bashar al-Assad, mientras Estados Unidos buscaba la salida del presidente sirio. Y así llegamos al presente. Con la muerte del general Soleimani, los dos países parecen estar más cerca que nunca de una confrontación directa. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este video. Si quieren saber Gracias, Jess. ¿Qué opinan? Yo quiero dar una opinión y es que cuando estaba viendo, me pareció muy chévere este video y también lo último que ella dijo, porque hasta el momento hemos visto que entre los dos han venido durante la línea del tiempo, han peleado, pero han sido en territorios que son ajenos. Y lo que ella dijo la última parte, iba pensando en eso, como ya cada vez están más cerca de que sea en propio territorio esa confrontación, si lo hablamos así como a nivel mediático. Entonces estaba pensando en eso. ¿No te llegó, Luciana? Sí. Yo quisiera saber un poquito más, Cindy. No sé si tú tienes esa información, porque estuve buscando y no leí mucha lógica a lo que leí en cuanto al término de política exterior revisionista. No sé, tal vez alguien o César puede ampliar un poquito esa parte. Cuando se habla de política exterior revisionista, está hablando de un revisionismo, ¿ya? El revisionismo es, la misma palabra lo dice, es simplemente hacer una revisión de lo que ya tú venías haciendo y replantearla, es como una reformulación, o sea, en lugar de decir política exterior revisionista, la puedes cambiar por una reformulación de la política exterior, y ya, eso lo es. Ah, ok, gracias, César. Bueno, pero sí, eso es lo que yo quería mostrar en el video, como mostrar o sea, ponernos en contexto de por qué se consideraba que Irán era el país canalla y ahora quien lo va a reemplazar es Rusia. Enita, si quieres leer el que sigue. Voy, permíteme ahorita. El ruido de sables nuclear por parte de Moscú se intensificará. Las amenazas de Putin se harán más explícitas. Es probable que acerque armas nucleares tácticas a Ucrania y lo haga público. Y podríamos asistir a un aumento del estado de alerta del arsenal nuclear ruso. Rusia calibrará sus amenazas nucleares y el uso nuclear directo sigue siendo improbable. Putin es tan reacio al Armagedón como el líder supremo de Irán, pero el riesgo es claro. La señalización nuclear es más fácil de decir que de hacer y el potencial de destrucción mutua asegurada a causa de accidentes y errores de cálculo será mayor en 2023 que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles cubanos en 1962. Y a diferencia de lo que ocurría en el apogeo de la Guerra Fría, Putin no tiene forma de aparearse o volver a un status quo anterior a la guerra. Apearse. Sí, sí, eso es lo que yo decía, o sea, ya
Putin, Rusia ya llegó a un punto donde volver a lo que él estaba antes ya no puede, o sea, ya el daño está hecho. Es bien, bien, no sé si la palabra sea, pero es bien terrorífico, ¿no? Porque cuando tú ya no tienes nada que perder, entonces pues, y digamos que con ese carácter de hombre fuerte e invencible, pues se pueden esperar decisiones bien extremas, ¿no? Sí. Sí, es muy complicado. ¿Quién no ha leído? César. Dice, los piratas informáticos afiliados al Kremlin intensificarán los ciberataques contra empresas y gobiernos occidentales. Los oleoductos, así como las terminales de GNL, serán objetivos atractivos para el sabotaje ruso. Funcionarios rusos han amenazado de forma creíble con tomar represalias contra los satélites estadounidenses y europeos que desempeñen un papel en la guerra. La fibra también es vulnerable. Los cables en Europa y bajo el Atlántico serán objetivos, probablemente de forma indiscriminada como ocurrió con el ataque al gasoducto Nord Stream en septiembre, del que aún no hay pruebas de su autoría. Harán mejor lo que ya saben hacer, ¿no? Total. Sí, no desaparece esa guerra de información. No, o sea, y hay muchas, o sea, yo creo que por lado y lado hay como muchas zonas, o sea, muchos puntos como vulnerables que afectan las partes. Porque, por ejemplo, todo lo que habla de oleoductos, de la fibra, el cableado, o sea, todo eso son cosas importantes y que dependen mucho de los países dependen mucho de eso. Los satélites. Sobre todo en lo que es la parte de la economía, porque ahora toda la economía prácticamente se maneja es gracias a la fibra óptica, al internet. Imagínate que un país se quede sin fibra óptica, entonces los bancos que las transacciones que tiene que hacer, los pagos que tiene que hacer una empresa a otra, ¿qué pasó? No llegan, y si no llegan, entonces perjudica, hay desempleo, inflación, escasez, o sea. Era lo que hablábamos anoche de los riesgos, ¿no? Ajá, Y yo quería aportar esto de la guerra asimétrica, que pareciera que estas también son cosas que tienen que ver porque dice que la guerra asimétrica es un conflicto violento entre dos partes que no tienen los mismos recursos militares, políticos, mediáticos. Entonces se recurre a otras cosas. Acá nombra en Wikipedia guerra de guerrilla y otros, y terrorismo. Y por ahí tácticas que en otro tipo de guerras no se usarían, como dice, sin tener en cuenta ninguna objeción ética, ¿no? Por ahí tiene que ver con eso también. O sea, yo me imagino como secuestro, torturas, ataque a donde haya población civil. Y envenenamiento como forma de Sí, como actuar. lo que hace Rusia. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere con el siguiente? Yo leo. Sí. Dice, Rusia también intensificará su ofensiva contra las elecciones occidentales, apoyando y financiando la desinformación y el extremismo. La campaña presidencial estadounidense se intensificará rápidamente este año y Trump va por todas con un plan antibelicista que es música para los oídos de Putin. La desinformación perturbadora contra los aspirantes republicanos a Trump y los posibles candidatos demócratas, incluido el presidente Joe Biden, comenzará pronto. Moscú también provocará problemas
en los Balcanes como estratagema para distraer a la OTAN de Ucrania. ¿Qué opinan de eso? Que va a Bueno, usar cualquier tipo de arma eh, para, para lograr sus objetivos y generar confusión y distorsionar el movimiento normal de los países. Como habíamos dicho pues ahorita, como dijo César, pone en práctica lo que sabe hacer muy bien. yo creo que aquí también uno ve lo mismo que él hizo en 2016, ¿no? Metiéndose, ahí lo dice clarito, el tema de las elecciones es lo principal. Este, pues nada, eso es crucial porque se supone que este año son las primarias, ¿ya? Y tienes a un candidato, Ron DeSantis, tienes a Trump del otro lado, entonces ahorita digamos que a Putin no es que le falte a quién apoyar, él puede apoyar a uno a otro fácil, él lo único que va a hacer es como incrementar la fuente de desinformación en los Estados Unidos que ahorita está en un periodo súper crítico. Entonces, nada, vamos a ver que cada vez más se van a ir dividiendo las personas en función de qué fuente de información van a seguir. Pero, ¿sabes? La administración Trump había tomado esto, o o los estadounidenses, digamos mejor, como ellos habían subestimado esta ofensiva que tenía Rusia, pero sería interesante verlo ahora, ¿no? Aunque él va a aplicar esa misma táctica, quizá con mayor fuerza. Ahora no es como que va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Ya Estados Unidos ya aprendió una lección y, y ya tiene una experiencia con las tácticas de Putin. Entonces supongo que esto va a ser más, o sea, será más claro ahora para los estadounidenses. O no sé qué piensan ustedes. Y yo pongo un poco en duda, porque yo creo que los que han visto son los que la tenían clara antes. Y los otros no creo que hayan visto nada porque creen lo que quieren creer. Entonces, yo creo que esos van a seguir siendo manipulados, me parece. Quizás sí, obviamente, pero capaz que hay un término medio que puede haberse dado cuenta y haber tomado conciencia, pero no creo que así sea global. Creo que muchos de los que fueron engañados van a seguir queriendo ser engañados porque eso es lo que ellos quieren y eso es lo que quieren creer. Quizás, bueno, unos que ya estaban, tenían las cosas claras y otros que capaz que sí tomaron conciencia, ¿no? Sí, es que, a ver, sí es cierto de que está polarizado y que hay mucha gente que tiene desinformación y eso es muy notable en Estados Unidos. Pero quizás no me refiero no iba por allí mi punto, sino en que ahora se le toma más importancia, al menos la administración Biden le ha tomado más importancia a la desinformación que antes lo hicieron otras administraciones. Quizá a eso me refiero yo, que ahora se Ah, va a poner que hay claro, una lupa o algo para identificar que hay un peligro allí, poder verlo. claro, claro. Antes como país lo habían desestimado totalmente, claro, es cierto, sí, sí. No como individuos, sino como Como gobierno, gobierno. como Estado, claro. Sí. No sé, Y yo no sé. recordemos,
yo quiero poner una idea y no sé si es así, correcto pensar, pero también nosotros vemos que el rey del sur va a tener esa herida mortal y pienso que si Estados Unidos como le volviera a pasar lo que le pasó en 2016 y subiera un presidente que no está a favor de darle esa herida mortal, sería muy complicado ver como ese panorama de cómo va a quedar el rey del sur. No sé si está correcto pensar eso y si está mal, pero pienso que para que de verdad el rey del sur muera, o sea, quien tendría que subir sería alguien que está de acuerdo con el mismo discurso actual. No sé si es correcto o está mal pensar así. Sí, de hecho, el anciano Parminder había hecho exactamente ese mismo punto. No sé si tú lo recuerdas cuando hablaba de que del tema de las elecciones y él publicó o en ese momento se publicó un artículo y mencionaba eso mismo, que es que la caída del rey del sur tenía que ser con un presidente demócrata y precisamente por eso es que No también lo el he anciano... visto. Si me puedes decir en dónde está. Dale, creo que ahora voy a pasar entonces el lado. Y también, y es que tiene todo el sentido del mundo, por lo que tú acabas de decir, tal cual, es eso. O sea, yo también creo lo mismo, por eso es que nosotros somos creadores de la profecía. César, y sí, y fíjate que sumándole a lo que dijiste, es lo mismo, lo mismo que dijimos en el principio de la clase, de que era la administración Biden, eran los demócratas los que iban a poner en tela de juicio, eran ellos los que iban a decir, ok, ahí en Ucrania tienes muchos oligarcas rusos, entonces los republicanos, la administración Trump no hizo eso y ni iba a hacerlo tampoco. Es más, si tú escucharas la retórica de algunas personas que son em, republicanas en Estados Unidos, no están a favor de las ayudas, muchos de ellos tienen esas creencias, ¿no? No están a favor de la ayuda que se le dio desde un principio que Estados Unidos le dio a Ucrania. Entonces eran los demócratas los actos, y yo recuerdo eso que dijo Parminder, lo hicieron, eran ellos los que tenían que hacerlo, no los republicanos no podían hacer eso. Pero es que no me acuerdo en qué video era. ¿Tú te acuerdas, Edita? Como para que lo demás, todos repasemos, porque yo sí recuerdo las palabras, pero es que no me acuerdo si fue en agosto, cuando comenzó el tema de la invasión, en febrero, no recuerdo. Pero, ¿te refieres al artículo que publicó Paramenter o cómo, a qué te refieres? Creo que fue en un video o no me recuerdo si fue en un artículo, no sé, pero yo recuerdo Pon que es... un video, César, pon Sí, un fue un video. video. No Yo lo recuerdo. recuerdo, pero no Ya, ¿Pero recuerdo tampoco. qué es lo que decía en el video, César? eso mismo que dijo Julie, que tenía que ser, perdón, Judy, que tenía que ser una presidencia demócrata, tenía que ser durante una administración demócrata que se tenía que dar la caída del rey del sur. No podía ser en una republicana, porque los republicanos son aislacionistas. Además, son aliados, Trump es aliado de Putin. Sí, porque yo lo que entiendo con el párrafo anterior es que Putin quiere que quede Trump porque Trump no tiene como ganas de la guerra con Rusia, ¿no? Acá arriba dice que Trump va por todas con un plan antibelicista. Claro, Trump siempre dejó que Putin hiciera lo que quisiera. No se metió nunca con él. Entonces, por eso es que se llevaban tan bien. Bueno, César, apenas consigas, pasa el link, ¿oíste? Bueno, dale. ¿Quién quiere leer el siguiente? Cindy, yo también escuché, no fue a la anciana Tess decir en un vídeo, pero no puedo recordar en cuál fue, que había sido los Estados Unidos quien había provocado esta guerra que Sí, tenemos.
Yo también, porque yo lo vi en una clase. sí, los Estados Unidos le había dicho a Zelensky, al gobierno ucraniano, que ya era hora de que pertenezca a la Unión Europea y que para hacerlo tenía que poner, como quien dice, su casa en orden, limpiarlo de todos los oligarcas que habían dentro. Y Zelensky, a un compadre de Putin, que le tenía la propaganda rusa, uno de los más fuertes allá en Ucrania, él lo expulsó. Me parece que primero lo encarceló y después lo expulsó. Y esto fue como atacar directamente a Putin. Putin se lo tomó a lo personal. Incluso la anciana Tess decía que Medvedev, creo que se llama, Víctor Medvedev, él, Putin, él era como compadre de él porque una hija de Medvedev era, ¿cómo se le dice? Ahijada de Putin. Entonces Putin se lo tomó a lo personal y fue cuando mandó los 100.000, los 100.000 soldados, las tropas, allá a la frontera de Ucrania, amenazando, ¿no? Pero los Estados Unidos no hizo caso. De una manera fue como si lo provocara más y dijo, él va a actuar. Y finalmente actuó, aunque Putin decía, no, yo no voy a actuar. Putin más o menos era como queriendo intimidar, pero los Estados Unidos lo que le convenía más era que Putin diera el paso y haga lo que ha hecho. Entonces, podemos ver en Daniel 11:40 que es el rey del norte el que ataca, no es el rey del sur. Entonces, escuchaba yo hace ya una semana pasada me parece que fue en el canal DW, Dulce Vélez, que hablaba una politóloga, le preguntaba a la periodista que a qué se debía que Rusia en esta intervención contra Ucrania estuviese el Kremlin dando una ley contra la comunidad LGBTQ, que cómo era eso. Entonces le decía a la politóloga que esas dos cosas, tanto la invasión a Ucrania como el ataque contra la comunidad LGBTQ, estaban conectadas, porque la invasión a Ucrania es más que la guerra en Ucrania, es una guerra de Putin contra Occidente, contra los valores de Occidente, contra la democracia de Occidente. Entonces se ve que es la guerra dentro del rey del norte y el rey del sur. Y Rusia, que sabe que vienen con él con todo, porque está ahí la OTAN, son demasiado fuertes contra él, él está amenazando y amenaza con la guerra nuclear. Y se ve, porque no sé si es en la historia de la rebelión o si es de la Primera Guerra Mundial, de las guerras mundiales, donde vemos que ellos se sientan y negocian, que no van en realidad a las últimas consecuencias, sino que firman un tratado. Entonces decía, esa fue otra entrevista que vi, que decía una de las entrevistadas que en realidad Putin está amenazando, pero él lo que está buscando es que Ucrania venga a negociar con él, pero que Ucrania no lo va a hacer. Entonces, al Ucrania no hacerlo, va a continuar combatiendo porque ellos saben que lo tienen acorralado. Entonces va a llegar el momento en que Putin sí va a sentarse a negociar. Cuando él vea que ya él no puede más, ni siquiera con sus amenazas de la guerra nuclear, que se van a sentar a hablar. Decía la politóloga, que me pareció que era bastante interesante respecto al mensaje profético.
Ay, Sí, no tengo no, mucho tiempo. Ok. yo lo que recuerdo, por ejemplo, en la noticia de cuando se intentaban las negociaciones es que los dos, las dos partes tienen como puntos muy claros que no están dispuestos a ceder. Entonces nunca se llega a un acuerdo, porque es que Putin quiere terreno y pues Ucrania no quiere ceder nada y Putin quiere terreno. Porque es que ellos piensan que Ucrania hace parte de Rusia. O sea, ellos lo están viendo como una recuperación de algo que se le fue quitado, algo así. Es como que, dice, en un momento se comentaba en los estudios de que ataca a la forma de vida, o sea, porque lo sienten como territorio suyo, como que, y, bueno, eso, ¿no? Y como es un territorio proxy, podría ser, pero ellos lo sienten como parte de Rusia, decían las familias han pasado vacaciones allá, tienen familia también ahí, bueno, eso, como que atacan la forma de vida rusa al empezar Ucrania a querer ser parte de la Unión Europea e influir sobre Rusia, porque está muy cercano. Claro, sí, yo también había visto eso. Claro, Sí, quiere restaurar el imperio que perdieron y sobre todo mantenerlo bajo su égida para que no, eh, para tenerlo más sometido, o sea, que no se vaya a pasar para el lado de Occidente, porque ahí sí lo pierde totalmente. Sí. Edurme, si quieres leer el que sigue. Sería Ucrania, Ucrania. ese. Sí, sí. Ucrania también se enfrentará a nuevos riesgos. Rusia no puede retomar mucho territorio ucraniano, pero puede infligir, a ver, pasa que mucho más sufrimiento al pueblo ucraniano. Seguirá golpeando las infraestructuras críticas ucranianas, incluso con misiles balísticos iraníes recién Obtenidos. obtenidos. Véase el riesgo número 5. Es posible que intente con más ahínco decapitar el gobierno ucraniano, posiblemente con intentos de asesinato contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros altos cargos. Por último, Moscú tratará de hacer económicamente inviable una Ucrania desnortada en un momento en que Kiev se enfrenta a una ardua lucha para financiar la reconstrucción del país. Esto incluirá probablemente nuevas paralizaciones de las exportaciones de grano, con esfuerzo por culpar a Ucrania y a Occidente de la inseguridad alimentaria mundial que exacerba las fricciones entre Occidente y los países en desarrollo. A su vez, estos movimientos provocarán crecientes llamamientos europeos para confiscar los activos rusos congelados y utilizarlos para la reconstrucción ucraniana. Esto ahí entendí lo que leí, porque a veces no puedo, me concentro en leer y no presto atención, pero me parece interesante esto de que en el marco que se desarrolla la guerra, se desarrolla en un marco mundial en crisis. O sea, esto repercute en todo el mundo y acá como que dice que Putin como que le va a echar la culpa a Occidente, digamos, Sí, del mal que hace la guerra, ¿no? sí, 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 yo también entendí eso. Pienso que es como una parte descarada, ¿no? Como siempre el victimismo Sí, reluciendo.
Lili, lee el que sigue. Ok. Varias acusaciones siguen estando fuera de los Varias límites. acciones. Ay, disculpa. Varias acciones siguen estando fuera de los límites, incluso para una Rusia regenerada. Renegada. Ay, disculpa. Aquí dice renegada, sí. Los grandes ataques contra infraestructuras. Ay, perdón, que aquí está el perrito molestando. Tranquila, Lili. Sí, espérate, voy. Vamos a ver, disculpen. Ya. Los grandes ataques contra infraestructuras críticas occidentales que puedan ser rápida y claramente rastreados hasta el gobierno ruso siguen siendo improbables, a menos que el ejército ucraniano logre otro gran avance sobre el terreno. También lo son los asesinatos selectivos de líderes occidentales y los ataques con misiles o aviones no tripulados en territorio de la OTAN. Moscú ha evitado hasta ahora librar un gran conflicto cibernético con Estados Unidos por temor a perder también esa guerra. Probablemente seguirá siendo así en 2023. Sí. Sí. Pues yo creo que va mostrando como las consecuencias que está, o sea, lo que hemos venido hablando toda la clase. Bueno, si quieres yo leo el último que yo no he leído. Yo, Cindy, que no he leído. Ay, bueno, Iris, perdóname. Y como yo no veo los nombres. No pasa nada. Hay un resquicio de esperanza, al igual que el comportamiento canalla de Irán ha creado una nueva alineación entre las naciones del Golfo, Estados Unidos e Israel, de forma más dramática, pero no limitada a los acuerdos de Abraham. El comportamiento canalla de Rusia creará oportunidades continuas para el G7, para que el G7 refuerce la cooperación entre las democracias industriales avanzadas y reconstruya instituciones para un orden de seguridad mundial más fuerte. Dicho esto, una Rusia canalla representa una crisis geopolítica de primer orden. Es una amenaza para la seguridad mundial, los sistemas políticos occidentales, la ciberesfera, el espacio y la seguridad alimentaria, por no mencionar a todos los civiles ucranianos. Bueno, esa es la conclusión. Sí, o sea, pero en medio de eso hay una esperanza, ¿no? Dice el párrafo. Porque entonces se van a fortalecer los lazos del G7 para hacer frente a eso. Sí, o sea, yo lo que entiendo del texto es que esta situación adversa que está para Rusia, lo que va a hacer es como ayudarlo a unirse más y reforzar la cooperación entre las democracias industriales y avanzadas y reconstruir las instituciones para un orden de seguridad mundial más fuerte. O sea, es como el dicho que dicen que aunque no te mata, te hace más fuerte, algo así. Tal cual. Sí. O sea, no es que Rusia ayude intencionalmente, es que crean una situación adversa que hace que los demás o se unen y se ayudan o pierden también. Sí, Esa es la claro. esperanza. Y bueno, y yo quería darle como el último video, para despedirlos con un videito de Putin, que ya Judy lo presentó en la clase anterior, pero como para recordarlo, porque me pareció muy interesante y ver como esa esencia de él y de lo loco que está. Es corto.
Невероятно. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. И мировое господство демонстрирует прекрасную выправку и физическую форму. And the fact that now he's comparing Leopard tanks that didn't exist during World War II to Tiger tanks, which did exist in 1940s, is just another proof that Putin is framing it as the Titanic struggle only comparable to World War II, and he himself sees himself as Stalin. And that is probably the most spooky thing about it. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. I think that that's a bit of a thin propaganda because, frankly speaking, the threat of nuclear weapons will go nowhere. But he's still resorting to it because, frankly speaking, he doesn't have much to offer. And the tanks that are going to be sent, if these tanks are sent in meaningful numbers, they could change the outcome of the battle. Невероятно. Bueno, me parece súper interesante este video, es el que más me impresionó de todos los videos porque, o sea, nos ayuda, por ejemplo, nosotros que estamos como acostumbrados en el movimiento a estudiar con paralelos, comparando, y como que él mismo se compara, ¿ya? Y él mismo trae y quiere como repetir la misma historia. No sé si a ustedes le impresionan eso. Claro, pero usándola al revés, o sea, él trata de presentarlo como que ellos son los atacados y ellos Sí, en realidad son los atacantes. Una total. leve diferencia. Sí, sí. Y pues yo creo que él tiene un problema mental. No, es que quizás, ya sabes, ¿recuerdas cuando te enseñó sobre las dos narrativas? Y si esa ha sido la narrativa desde cuándo, cuando estudiamos sobre la Guerra Fría y todo eso, ¿no? Imagínate esa misma narrativa que es tan normalizada para hoy, la sigue repitiendo una y otra vez, victimizándose contra Occidente. Sí. Igual, por ejemplo, Ted Lambert hablaba de que Zelensky tampoco es el bueno de la película, o sea, como que si vamos a hablar de buenos y malos, se nos desdibuja lo que realmente es, que es el rey del norte, el rey del sur, ¿no? Que bueno, en este caso Biden es demócrata y como que tiene un montón de cosas
buenas, ¿no? Pero me parece que eso también, ¿no? Tener en cuenta que quizás no va a ser siempre de la misma manera y nada, eso. Por ahí, qué sé yo. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo para concluir. Gracias, Cindy. No, gracias a todos, porque entre todos se hizo toda la clase. Gracias, Cindy, muy interesante. Bueno, Muchas entonces, gracias. Gracias, mi Cindy. bueno, Gracias, Cindy. Gracias, Gracias, Cindy. Cindy, por todos los videos muy interesantes también. bueno, qué bueno que se dio la La, clase así amena. la verdad que sí, que lo hizo muy ameno y además muy bien escogidos. Sí, sí, traté como de buscar y colocarlo en el párrafo que quedaba. O sea, como para uno haciéndose imágenes de lo que estamos leyendo. Buen trabajo. Bueno, si quiere entonces vamos a orar. No sé si corta la grabación ahora o después. Yes.